UPC, Innovación Digital y Transformación del Aprendizaje. En breves instantes daremos inicio a la conferencia. Queremos recordarles que si tienen preguntas o consultas pueden realizarlas a través del chat y al finalizar la conferencia serán respondidas por nuestro ponente. Para dar inicio a la conferencia, haciendo frentes a los grandes desafíos en la administración pública, problemas técnicos y problemas maléficos, quiero presentar a Omar Guevara, docente de la Escuela de Posgrado de la UPC. Bienvenido, Omar. Adelante. Muchas gracias. Igualmente, gracias a todos los presentes por acompañarme en esta presentación. Durante los próximos minutos vamos a revisar cuáles son esos problemas al cual hace frente la administración pública. Vamos a identificar que muchos de estos problemas son problemas complejos, extremadamente complejos, que exigen respuestas multidimensionales. También revisaremos cuáles son las causas por las cuales la administración pública se le dificulta hacer frente a estos problemas que han sido denominados problemas maléficos o problemas perversos. Y terminaremos dando algunas sugerencias, pautas sobre lo que podríamos hacer al interior de nuestras organizaciones para hacer frente a estos problemas. Bien, empiezo planteando una primera pregunta. ¿Qué es lo que buscan todas las organizaciones públicas, todas las instituciones de la administración pública? Bueno, lo que busca la administración pública es generar valor público, ¿cierto? Hay muchas definiciones sobre valor público, pero una definición sencilla sería cuando una institución provee soluciones significativas para problemas relevantes. Notemos entonces que la generación de valor público está vinculado con atender, solucionar problemas sociales, problemas de la comunidad. En ese sentido, se trabajan políticas públicas. Notemos una definición de política pública. Una política pública es un conjunto de decisiones y actividades que están ligadas a la solución de un problema colectivo. Entendemos problema colectivo como cualquier insatisfacción relativa a una necesidad, una demanda o una oportunidad de intervención pública. Ahora, tal como lo estamos definiendo, pudiera parecer que este problema colectivo podría ser de un tipo muy particular, un problema técnico, ¿no? Sin embargo, un problema técnico exige soluciones técnicas. Pero los problemas que hace frente la administración pública serán problemas técnicos donde solamente se tendrían que aplicar un razonamiento lineal. La realidad muestra que no es así. La administración pública enfrenta tres tipos de problemas y con mayor énfasis uno de ellos. Vamos a revisarlos. Noten, un primer tipo de problema se conoce como problemas mansos. Así está identificado en la literatura. ¿Qué idea le sugiere este nombre? Problemas mansos. Bueno, tal vez pudiera sugerir la idea de un problema simple, ¿no? Sencillo, manso, dócil. Pero vamos a ver que no es así, ¿no? No es así. Ese es un tipo de problema, ¿no? Problema manso. De allí vienen los problemas críticos. Ya el nombre aquí nos da la pauta, ¿no? Un problema crítico está vinculado con una crisis, ¿no? Y notemos el tercer tipo de problema. Problemas maléficos o problemas retorcidos. Noten, no es un nombre caprichoso, está recogido en la literatura científica y vamos a definir en qué consiste este tipo de problema y lo apropiado de su nombre, ¿no? De su denominación. Bien, problemas mansos. Noten, un problema manso no significa que sea sencillo, ¿no? Puede tener sus complejidades, ¿no? Sus dificultades. Sin embargo, es un problema manso porque se ha presentado en oportunidades anteriores, en alguna otra institución pública, incluso en la nuestra, o se ha presentado en la administración pública en otra latitud, ¿no? En otra región. Con lo cual, existen antecedentes, existen modelos, existen procedimientos, existen buenas prácticas.
aunque tal vez estas haya que contextualizarlas a nuestra realidad. Sin embargo, ya existe un marco de referencia. En ese sentido es un problema manso, porque ya se conoce cómo enfrentarlo. Noten, los niveles de incertidumbre son bajos, ¿no? Con lo cual se asocia a la administración, ¿no? Es decir, a la gestión, al management. Ejemplos de problemas mansos. Por ejemplo, nos viene a la mente un problema manso. Imagínense, realizar una operación al corazón. Tiene su dificultad, ¿no? Pero es un problema manso, porque ya se conoce técnicas, existen protocolos. O, otro ejemplo, construir un gran aeropuerto cerca a una zona intangible. Noten, ese proyecto tiene sus dificultades, tiene sus complejidades. Sin embargo, es un problema manso. ¿Por qué? Porque ya se han construido una innumerable cantidad de aeropuertos, inclusive cercanos a zonas rígidas o intangibles, con lo cual existen modelos, existen protocolos, existen mejores prácticas. En vuestra organización, ¿no? ¿Cuáles son los problemas mansos al cual las enfrente? Bien, este tipo de problemas, por lo general, exigen soluciones técnicas, ¿no? Entonces, una vez que está identificado el problema, ¿no?, determinamos las diferentes soluciones, las causas del problema y las diferentes soluciones, y se escoge aquella que tenga un mayor impacto con un menor costo, ¿no? ¿Cuál es un siguiente tipo de problema? Los problemas críticos, ¿no? ¿A qué nos referimos con problemas críticos? Este tipo de problema está asociado a una crisis. El problema es evidente por sí mismo, ¿no? Exige una decisión inmediata, decisión y acción inmediata. Y las personas dirigen su mirada a aquella institución que es competente, aquella institución o instituciones que son competentes para poder abordar este problema. Noten, la decisión es tomada por la autoridad competente, ¿no? ¿Qué tipo de problemas críticos hace frente la administración pública? En su institución, ¿cuáles son esos problemas críticos que se presentan de cuando en cuando? De manera general, podríamos dar algunos ejemplos. Imagínense un incendio. Hace poco hubo un incendio cerca a las ruinas de Sacsayhuamán, ¿no? Tiempo atrás, hace algunos años, hubo un incendio en Cajamarca, ¿no? Notemos, son problemas críticos. Todo el mundo dirige su mirada a esas instituciones competentes para atender ese problema. ¿Y cuál es el tercer tipo de problema? Notemos, problemas maléficos, problemas malignos, o también se le llama problemas retorcidos. ¿Por qué? Noten, estos problemas son extremadamente complejos. ¿Por qué son extremadamente complejos? Porque son problemas de carácter sistémico, multidimensional. Tienen muchas aristas, muchas dimensiones. Y a menudo no se distingue con claridad las relaciones de causa-efecto. Estos problemas no siempre se pueden resolver. Y las decisiones sobre qué hacer, cómo hacerlo, no te van emergiendo en un contexto de incertidumbre. En su institución pública, ¿enfrentan problemas de este tipo? A ver, algunas características de estos problemas, algunas características. Ya hemos dicho que no existe una formulación definitiva de este problema. Es decir, no existe una comprensión definitiva del problema y su solución. Esta se va configurando, ¿no? No hay una regla de parada.
Es decir, no hay un punto final donde se encuentra la solución y el problema llega a su fin. Eso no lo vemos en estos problemas de carácter maléfico. Toda solución potencial, noten, es una operación de una sola vez, como que no hay oportunidad de ensayar y aprender del error. Y cada problema perverso podríamos decir que es esencialmente único, muy particular. El planificador, el gestor, no tiene derecho a equivocarse. Porque hemos dicho que en este tipo de problemas, como no hay esa posibilidad de ensayar y aprender del error. ¿Por qué? Porque los planificadores o los gestores públicos van a ser evaluados, juzgados en función a las consecuencias. No hay duda de que estos problemas realmente son extremadamente complejos y exigen respuestas no desde una mirada sectorial, no desde una mirada experta, sino respuestas multidimensionales. ¿Qué ejemplos tenemos de problemas maléficos o problemas retorcidos? Nos viene a la mente problemas como la desigualdad, ¿no? La desigualdad social y la consecuente pobreza. Nos viene a la mente problemas como la desigualdad de género, la violencia de género, cambio climático, la corrupción, ¿no? Pequeña corrupción, gran corrupción. A la corrupción se le llama un problema pandémico, ¿no? Porque está presente en todas las latitudes, en todos los ámbitos, sector privado, sector público. Así que es un problema maléfico. Notemos cuántos problemas que exigen respuestas multidimensionales, que no se puede mirar desde una perspectiva única, ¿no? La mirada de un sector, la mirada experta de algunas personas. ¿Qué tipo de problemas maléficos enfrenta su institución? ¿Podemos identificar? Por ejemplo, el crimen organizado, ¿no? La inseguridad, el terrorismo internacional. Algunos de estos problemas tienen relación con la misión, el rol, el propósito de las instituciones públicas al cual ustedes pertenecen. Bien, vamos a recoger estos problemas aquí en este cuadro. Notemos. En la primera columna están los tipos de problemas que hemos identificado. Ahora, estos problemas mansos, estos problemas críticos, los podríamos llamar problemas técnicos, ¿no? Problemas técnicos. ¿Y qué se requiere para poder afrontar estos problemas técnicos? Dijimos, echar mano de modelos, de herramientas, de mejores prácticas. Noten, o sea, aplicar el conocimiento que se tiene, que se maneja. ¿Quién hace el trabajo para afrontar los problemas mansos, los problemas críticos? Las autoridades competentes, ¿no? Los gestores, los gerentes, ¿no? Los directivos en el ámbito público. Noten el rol que ejerce. Cuando hablamos de problemas mansos, el rol es de un gestor, ¿no? ¿Por qué? Porque este gestor organiza los procesos, los planifica y ejecuta para poder atender estos problemas. En el caso de un problema crítico, estamos hablando de un rol que se conoce como de comando, porque dijimos que en un problema crítico no hay espacio para la discusión, ¿no? El debate, los consensos. Todo el mundo mira a esta institución pública y a la autoridad competente para que intervenga y provea la respuesta o provea la solución. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el problema es maléfico? Noten, aquí se requiere, es un problema de carácter adaptativo, ¿no? No es un problema técnico. ¿Qué significa el que sea un problema adaptativo? Noten, aprender nuevas formas de proceder. Esto exige aprendizaje organizacional,
porque aprender nuevas formas de hacer las cosas implica cambiar paradigmas. Notemos, cuando se enfrenta a un problema, ya existen modelos, ¿no? Ya existen modelos, ya existen cierta forma de pensar respecto a cómo debemos enfrentar un problema. Noten, ya hay valores inclusive detrás. Y normalmente estos modelos que ya se manejan se utilizan de manera recurrente para poder enfrentar problemas, problemas de carácter técnico. Pero ¿qué pasa cuando el problema es maléfico? Que hemos dicho que es un problema extremadamente complejo, multidimensional y donde no se ve con claridad las relaciones causa-efecto. ¿Servirá estos modelos mentales que ya se vienen manejando y que han servido, han sido eficaces para abordar, relativamente eficaces para abordar problemas técnicos? Claramente que no. Se necesita aprender nuevas formas de proceder. Entonces notemos, el aprendizaje organizacional es fundamental para cuestionar paradigmas, de tal manera que se puedan redefinir los problemas y encontrar nuevas formas de actuar o de proceder. Tener presente también que en un problema maléfico, la solución o el éxito no es la solución del problema. Porque si revisamos los problemas que he señalado, ¿no? Cambio climático, la desigualdad y la pobreza, la violencia de género, crimen organizado, corrupción. Noten, solucionar esos problemas maléficos, entonces el éxito se mide conforme se va avanzando, ¿no? Se va avanzando en la solución de este problema. Las personas, ¿quién hace el trabajo en este caso? Noten que cuando hablamos de los problemas técnicos, es decir, problema manso, problema crítico, es el ente, la autoridad, ¿no? Competente. En el caso de los problemas maléficos, noten, las personas tienen que ser involucradas. Las personas que enfrentan el problema tienen que ser directamente involucradas y movilizadas para poder solucionar el problema. ¿Por qué? Porque muchos de esos problemas, me refiero a los problemas maléficos, implican cambiar comportamientos, cambiar hábitos. Y cambiar comportamientos, cambiar hábitos, sabemos muy bien por experiencia que no es sencillo, ¿no? Los problemas, por ejemplo, vinculados con el cambio climático, ¿no? Los problemas de corrupción, los problemas de violencia de género, noten, implican que las personas cambien comportamientos. Insisto, cambiar comportamientos implica cambiar formas de pensar, cambiar modelos mentales, cambiar valores, cuestionar probablemente los que se tienen, cambiar formas de pensar, lo señalé, ¿no? Creencias. Por eso es que quien hace el trabajo, notemos, se tiene que involucrar a las personas por lo que hemos señalado, ¿no? Se necesita cambiar hábitos, cambiar comportamientos. Entonces, ¿cuál es el rol que se necesita? Un rol de liderazgo, ¿no? Pero ¿qué tipo de liderazgo? Bueno, lo vamos a comentar un poquito más adelante, aunque ya puedo señalar el tipo de liderazgo. Aquí lo que se recomienda, lo que ha demostrado mucho éxito, es el liderazgo adaptativo para hacer frente a este tipo de problemas. Surge la pregunta, ¿por qué es tan difícil enfrentar los problemas maléficos? ¿Por qué? Vamos a ver cuáles son las causas, ¿no? ¿Cuáles son las razones que impiden, que dificultan gravemente el que la administración pública pueda hacer frente a estos problemas? Noten, hay un contraste entre el enfoque funcional de las administraciones y la alta complejidad de los problemas a resolver. Hemos dicho que estos problemas son altamente complejos, son multidimensionales, con lo cual son irreductibles. No podemos reducirlos a un área.
a una función en particular, a una entidad pública. Y sin embargo, ¿qué muestra la realidad? La realidad nos muestra que las diferentes instituciones públicas están enfocados, por lo general, en el tema de su competencia, y eso es su foco de actuación. Y sin embargo, hay problemas, como los maléficos, que son transversales a las diferentes instituciones públicas. Por otro lado, al interior de cada institución pública, ¿qué es lo que vemos? Estructuras lineo-funcionales, ¿no? Aunque mucho se habla de un enfoque de procesos, ¿no? Sin embargo, la realidad, a pesar de los esfuerzos que se han venido realizando, muestra que el enfoque sigue siendo lineo-funcional. Nuevamente, cada unidad orgánica, cada área en los temas de su competencia, ¿no? ¿Cómo enfrentar problemas multidimensionales desde una perspectiva funcional? Notemos, allí hay una gran limitación. Tendencia a simplificar los problemas, reduciéndolo a un ámbito especializado, ¿no? O sea, la mirada experta, ¿no? La mirada experta, es muy común, ¿no? Mirada experta, opinión experta, ¿qué dicen los expertos? Y sin embargo, esa lógica no funciona para los problemas maléficos. Porque una característica fundamental de este tipo de problema maléfico es que tiene muchas dimensiones, muchas aristas, con lo cual, ¿qué podría ser un experto, ¿no? O una institución experta en un tema, ¿no? Entonces, para problemas multidimensionales, ¿qué se necesita? Respuestas multidimensionales. Noten aquí cuán importante es entonces el establecer puentes, fomentar diálogo, ¿no? Debate, discusión, incorporar las miradas de los diferentes actores. Se tiene que evitar reducir, simplificar los problemas. Por una cuestión práctica, eso es lo que se estila hacer, ¿no? Reducir el problema, simplificarlo, para efectos de abordarlo de una mejor manera. Sin embargo, eso no funciona para los problemas maléficos. Notemos, la administración pública está estructurada para realizar de la mejor manera determinadas tareas o funciones que ya están delimitadas, están normalizadas, están procedimentadas, ¿no? Eso es algo muy típico en la administración pública. Los procesos son de carácter lineal en muchos casos. ¿Qué significa que el proceso sea lineal? Todo ya está regulado, bueno, en buena medida, ya están regulados los procesos. Existen procedimientos, normas, protocolos, circulares. ¿Servirá ello para abordar los problemas maléficos? Noten, para enfrentar, ¿no? Para enfrentar los problemas técnicos, ayuda. Los problemas mansos, los problemas, sobre todo los problemas mansos, ¿no? Y para los problemas críticos también, porque ya existen protocolos, ¿no? Para ciertas situaciones críticas. No es que las instituciones públicas se vean sorprendidas, aunque en muchos casos sí, por la magnitud de la crisis, pero ya existen protocolos. Sin embargo, cuando hablamos de un problema maléfico, hemos dicho que las relaciones causa-efecto no están claras. El problema se está desarrollando en un contexto de incertidumbre. Entonces, allí falla la lógica de la administración pública, donde todo está en buena medida normalizado, procedimentado, y se tiene que actuar o proceder de acuerdo a protocolos establecidos, procedimientos, manuales, ¿no? Entonces, nuevamente, allí hay una dificultad. Y otra dificultad grave. Notemos, el capital social en la administración pública, por lo general, es pobre. Noten, es pobre. Noten, lo dice la literatura. Y la evidencia, claro está. Noten, el capital social es pobre. ¿A qué nos referimos con capital social? Con capital social
nos referimos al hecho que dentro de una institución pública o dentro de la administración pública, pero vamos a focalizarlo a nivel de una institución en particular. En las instituciones públicas, capital social implicaría que existen altos niveles de asociatividad. Asociatividad. ¿Qué significa eso? Que las áreas, las unidades orgánicas, trabajen de manera asociativa, de manera mancomunada, para efectos de generar valor público, para efectos de poder solucionar o atender los problemas que les compete. ¿Vemos eso? ¿Vemos eso en la administración pública? ¿Qué muestra su experiencia? Existen las diferentes unidades orgánicas y noten que son parte de un mismo proceso. ¿Existe esa voluntad de asociarse, de integrarse, de establecer puentes? ¿O cada unidad orgánica dentro de un órgano está enfocado en sus propios temas? Bajo la creencia, pareciera, ¿no? La creencia de que el negocio inicia y termina en su unidad orgánica. Noten, la capacidad de asociatividad, de trabajar de manera mancomunada, asociativa, para poder alcanzar objetivos, es parte del capital social. Eso exige establecer redes, ¿no? Redes asociativas. ¿Qué más es parte del capital social? Confianza, generación de confianza. Porque claro, pregunta, ¿nos vamos a asociar, nos vamos a integrar con otras personas si es que no existe confianza, por lo menos a un grado razonable? ¿Puede existir la asociatividad, la integración en un contexto donde no hay confianza? La respuesta es obvia, ¿no? Entonces, un siguiente elemento del capital social es la confianza. La confianza que existe, ¿no? Como parte de esta comunidad, de esta organización. ¿Qué más es parte del capital social? Una serie de valores. Valores como, por ejemplo, el reconocimiento por los otros, el servicio, la tolerancia. Noten, la valoración de la diversidad. Estos valores, notemos, modelan las actitudes, influyen en la actitud de las personas y por ende en sus comportamientos, en sus desempeños, generando mayores niveles de confianza. Y nosotros sabemos por experiencia que en un contexto de confianza, las personas se sienten libres para poder desplegar lo mejor de sus capacidades. Se sienten libres para expresar libremente, valga la redundancia, sus opiniones, sus puntos de vista, sus propuestas. En un ambiente de confianza se puede deliberar, se puede cuestionar, se puede debatir y con ello generar mejores propuestas. Pero cuando no hay confianza, de alguna manera se limita la capacidad de las personas para expresar libremente sus ideas, sus propuestas. Entonces noten, capacidad de asociatividad, grado de confianza y estos valores que he señalado de reconocimiento, de valoración de la diversidad, ¿no? Del servicio, noten, son una serie de valores propios del capital social. Desde esta perspectiva, ¿qué podríamos decir respecto al capital social en la administración pública? ¿Es un capital social fuerte o es un capital social pobre? En líneas generales, ¿no? Estoy aquí haciendo una evaluación a nivel general. Noten, la literatura dice que el capital social es pobre, ¿no? ¿Y por qué? Porque dice se enfatizan mecanismos no democráticos, ¿no? Estilos autocráticos, donde la dirección, la comunicación viene de arriba hacia abajo y a veces no hay mucho interés por escuchar lo que viene de abajo hacia arriba. ¿Cómo enfrentar entonces los problemas maléficos? ¿Cómo enfrentar? Ya hemos visto las razones por lo cual le es difícil a las instituciones públicas hacer frente a los problemas maléficos, ¿no? Hemos visto varias razones. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Sobre todo si es que están ejerciendo roles de dirección, ¿no? Son gestores, directivos, tomadores de decisión. ¿Qué podríamos hacer? A ver, notemos.
Realizar preguntas que no necesariamente generen respuestas en lo inmediato. Ante un problema complejo, ¿no?, y sus diferentes ramificaciones, al formular preguntas para determinar las diferentes causas del problema, no deberíamos esperar respuestas rápidas, inmediatas, porque esto exige reflexión, análisis, cuestionamiento, procesamiento. Noten, hay que plantear las preguntas y dar los espacios, generar los espacios para que las personas puedan procesarlas y podamos discutirlos, debatirlos. Entonces, aquí también una sugerencia. Una muy buena práctica para que los colaboradores se sientan en libertad de expresar lo que piensan y puedan alcanzar sus opiniones y sus puntos de vista, una sugerencia muy práctica es que el directivo se abstenga de dar una primera opinión. Notemos, el directivo debe abstenerse de dar una primera opinión, porque si da una primera opinión, es decir, plantea una pregunta, plantea un problema, plantea un desafío, y a continuación señala, y yo creo que la mejor manera de abordar este problema a partir de mi experiencia, ¿no?, este problema ya lo hemos abordado en la administración anterior, hace unos años. Entonces, considero que lo que habría que hacer es, notemos, ya estará sesgando la opinión de los demás. Un directivo que quiere darle libertad a sus colaboradores para que opinen, recuerden, la sugerencia es reservar mi opinión para después, cuando todos mis colaboradores hayan expresado libremente lo que piensan. Y si hubiera que señalar algo hubiera que adelantar, allí una sugerencia es no decirlo en términos categóricos, ¿no? Porque nuevamente, si yo directivo digo algo de manera categórica, de manera dogmática, esta es la forma, nuevamente, el efecto es el mismo. Entonces, si algo tenemos que adelantar, si el directivo considera algo tengo que adelantar, aquí la sugerencia es decirlo de manera previsional, ¿no? No algo categórico. Bien. Algunas sugerencias más. Noten, fortalecer las relaciones y por ende construir confianza. Bueno, en otras palabras, fortalecer el capital social, ¿no? Fortalecer relaciones, construir confianza. ¿Qué implica ello? Noten, los directivos harían muy bien en conocer a sus colaboradores, ¿no? Conocer a sus pares. De esa manera se fortalecen las relaciones y de esa manera podemos conocer las fortalezas, ¿no? Las fortalezas de las diferentes personas y poder capitalizarlos a favor del logro de los objetivos. Entonces, fortalecer relaciones, fortalecer las redes, construir confianza es muy importante, más importante inclusive que las estructuras. Noten, las estructuras son importantes también, ¿no? Porque tienen que ajustarse a la estrategia y tienen que permitir un trabajo expeditivo, ¿no? Tienen que facilitar el proceso de toma de decisiones, pero más importante que las estructuras es construir, fortalecer confianza. Y sabemos muy bien que la confianza no se genera por decreto. Hay que tomar medidas concretas para generar esa confianza. Reflexionar en lugar de reaccionar ante situaciones maléficas. Es decir, está vinculado con el punto 1, ¿no? De realizar preguntas y no esperar respuestas inmediatas. ¿Por qué? Porque implica reflexionar, evaluar. Noten, estimular la disidencia constructiva. ¿Qué significa disidencia constructiva?
una palabra un poco compleja, si cabe el término, ¿no? Dicho en términos sencillos, estimular el debate, la discusión, en vez del consentimiento destructivo. Es decir, para todo, dar el ok, ¿no? Cuando piden opiniones, todo el mundo se queda callado dando la venia a lo que se ha señalado. No hay discusión, no hay debate, no hay contrastación de ideas o confrontación de ideas. Eso es, noten, consentimiento destructivo. Eso no se necesita, no se quiere, no se debe valorar, no se debe buscar, se debe rechazar el consentimiento destructivo y fomentar la disidencia constructiva, vale decir, el debate. Aquí ayuda mucho una máxima. Roma, el Imperio Romano, tuvo un gran emperador, un gran estadista. Se llamó Marco Aurelio. Marco Aurelio. Él también era un comandante militar, ¿no? No solamente era un emperador, sino también en campañas militares, también participó en las mismas, en su rol de comandante. Y él tenía una máxima. Él tenía una máxima respecto al tema de la disidencia constructiva. Noten, su máxima era divergencia en la discusión, unidad en la acción. Noten, ¿eh? Divergencia en la discusión, unidad en la acción. ¿Qué significa esto? Marco Aurelio, cuando estaba con sus generales de guerra diseñando una estrategia para su próxima batalla, noten, lo que él pedía de sus generales es divergencia en la discusión. Él no quería que sus generales le dieran el ok, le dieran la aprobación rápidamente a lo que él podía proponer, porque era el emperador, porque era un semidios, ¿no? Y además comandante militar. No. Él exigía de sus generales de guerra, noten, divergencia en la discusión, es decir, disidencia constructiva. Así que Marco Aurelio lo tenía claro hace 2000 años atrás. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Fomentar la capacidad de tolerar la ansiedad. Esto no es fácil, evidentemente. Esto no es posible para todos. Noten, manejar la ambigüedad, ¿no? Pero hay que manejarlo en este tipo de contextos, en estas áreas, ¿no? Las áreas que manejan problemas maléficos, que por lo general son las áreas estratégicas, ¿no? Las áreas estratégicas, las áreas normativas, las áreas que están proponiendo cambios. Entonces, fomentar la capacidad de tolerar la ansiedad, manejar la ambigüedad, ¿no? Importante, incorporar a todos los actores involucrados en la problemática y fortalecer el capital social. Bien, ¿qué se necesita? ¿Qué tipo de liderazgo se necesita para hacer frente, tener mayor probabilidad de avanzar en la solución del problema, de este tipo de problemas? ¿Qué tipo de liderazgo se necesita? Noten, la literatura, Heifetz en este caso, ha propuesto un modelo. Noten. Liderazgo adaptativo. Liderazgo adaptativo. ¿Cómo lo define? La capacidad de movilizar a las personas para que enfrenten sus problemas, ¿no? Encaren decisiones dolorosas y aprendan nuevas formas de hacer. A ver, en concreto, en síntesis, ¿qué implica este estilo de liderazgo, ¿no? Adaptativo? Noten, incluye motivar, organizar, orientar, facilitar, desafiar a las personas. Y también siempre estar focalizando la atención en el problema que tenemos que discutir, que tenemos que debatir y que tenemos que avanzar, ¿no? Avanzar en la solución. Entonces, aquí tenemos una capacidad que tenemos que seguir fortaleciendo, ¿no? Desarrollando. En este caso, este liderazgo adaptativo. Noten que no provee la solución. No provee la solución. El objetivo de este
tipo de liderazgo es abordar, enfrentar los problemas difíciles, los problemas extremadamente complejos, problemas maléficos. Y abordar estos problemas requiere, entre otras medidas, noten, clarificar valores. No solamente centrarme en cuestiones técnicas, porque cuestiones técnicas para problemas técnicos. Estamos hablando de problemas maléficos que implican cambio de comportamiento, cambio de formas de pensar. En consecuencia, se abordan temas de valores, ¿no? No es fácil este tipo de liderazgo. Sin embargo, es lo que se espera de los gerentes públicos, de los tomadores de decisión, para hacer frente a los grandes y desafiantes problemas que hace frente la administración pública. Y de esa manera, seguir generando valor público. Muchas gracias, Omar. Tenemos algunas preguntas que nos han dejado en el chat. Nos preguntan lo siguiente: ¿cómo mejorar la gestión pública ante la crónica y excesiva influencia del factor político? Ok, a ver, allí un primer comentario. Siempre valoramos lo técnico, ¿no? Valoramos lo técnico, inclusive se comenta que lo que se necesita en el ámbito público es que prime el enfoque técnico, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es cierto, siempre hay que trabajar en base a modelos, ¿no? Herramientas que ya han sido probadas. Sin embargo, la política es inherente al ámbito público. ¿Por qué? Porque existen muchas necesidades, muchos problemas. Se tienen que priorizar, se tiene que determinar dónde se asignan los mejores recursos. Hay diferentes actores involucrados, diferentes actores, con diferentes motivaciones, intereses. Entonces, la política es fundamental, es necesaria para efectos de la deliberación, para efectos del diálogo, para efectos de hallar consensos y atender los diferentes problemas de carácter social, ¿no? Entonces, una primera reflexión va por allí. La política es inherente al ámbito público. No podemos prescindir de la misma. Es necesario. ¿Por qué? Porque a través de la política deliberamos, discutimos, debatimos y tenemos que hallar consensos. Hemos visto también en la presentación que no basta con el enfoque técnico, ¿no? No basta. Eso sirve para los problemas mansos, para los problemas críticos, ¿no? Pero para los problemas maléficos que exigen cambiar mentalidades, que exigen establecer puentes, que exigen el aprendizaje organizacional para cambiar paradigmas. Entonces hemos dado algunas sugerencias, algunas pautas sobre lo cual se podría ahondar mucho más de seguro para que podamos seguir avanzando en la solución, noten, avanzando, ¿no?, en la solución de este tipo de problemas. Muchas gracias, Omar. Tenemos otra pregunta. ¿Qué aspectos se deberían mejorar en nuestro país para minimizar el impacto de los problemas técnicos en la administración pública? Ok. Noten, la pregunta ahora está enfocada en cuestiones técnicas. Y cuando hablamos de cuestiones técnicas, entonces estamos hablando de situaciones que ya se han presentado, ¿no? Situaciones, problemas, crisis. Entonces, allí hay dos aspectos que son claves, dos aspectos. Uno, tal vez no esté en nuestro control, pero el segundo aspecto sí. Miren, hay un enfoque que se maneja en la literatura, sobre todo en temas de planificación estratégica. Se le conoce como el enfoque de recursos y capacidades.
Entonces, para poder enfrentar los problemas de carácter técnico, tenemos que contar con los recursos. Y cuando me refiero a recursos, no me refiero solamente a recursos tangibles, ¿no? Presupuesto, infraestructura, tecnología, ¿no? Me refiero a infraestructura tecnológica, no, sino también hay recursos de carácter intangible, ¿no? Apoyo político, por ejemplo, recurso intangible. Pero sobre eso probablemente no tengamos control. Noten el segundo factor. Dijimos que el enfoque se llama recursos y capacidades. Entonces, las capacidades pasa por personas, ¿no? Pasa por personas, porque son las personas que gestionan los recursos, interrelacionan, ¿no? Las personas se interrelacionan entre sí para poder dar un uso óptimo de los recursos. Estamos hablando de capacidades. Todos los servidores públicos tienen que ponerle el foco allí, en buena medida, fortalecer sus capacidades. Los gerentes públicos también, porque tienen que proveer dirección, tienen que proveer guía, tienen que establecer estándares de desempeño. Noten, eso pasa por capacidades también propias del directivo. Pero noten, lo que estoy señalando es propio para los problemas técnicos. Entonces, tener presente este enfoque, ¿no? El enfoque de recursos y capacidades. Y nosotros tenemos mayor ámbito de control respecto a las capacidades. Reducir nuestras incertidumbres respecto a las capacidades, ¿no? Allí tenemos brechas por cerrar y habría que trabajar en ello también. Muchas gracias, Omar, por la ponencia. Agradecemos a todos por su participación y los invitamos a seguir conectados. También los invitamos a navegar en la convención. Muchas gracias. Ya no estamos en vivo, ¿cierto? Bien. Gracias, Bueno, Omar.